Queridísimas amigas, amigos de Aprender a Envejecer, ¿cómo se la están pasando, Aquí viene la provocación. Quiero, por favor, que invite a las hijas, a las nietas, a los hijos, a los nietos, porque mi misión es que ustedes sean muy felices, que nos volvamos a reunir en familia frente a la tele para recordar grandes momentos, en este caso, de la gloriosa historia de Canal 11. Y ahí le va la pregunta. ¿Usted qué estaba haciendo en 1977, ¿Cómo veía la televisión? ¿Cómo era su televisor? ¿Con quién veía la televisión? ¿Se acuerda tal vez usted de esta joya de los medios públicos mexicanos? ¡Goce! Prácticamente la fotografía en México ha existido desde que se inventó, pero tuvo un movimiento de auge que yo lo ubicaría por los años 20, que llamaría yo el Renacimiento mexicano, que influyeron varias cosas. El movimiento de los muralistas, la llegada de muchos extranjeros, Weston, Cartier-Bresson, Paul Strand, Eisenstein, toda la gente esta influyó. Entonces hubo un momento en que ciertos fotógrafos como Manuel Álvarez Bravo recibieron toda esta influencia, todo esto, y la fotografía en México por los años 20 se comenzó a proyectar y a tomarse en serio. Después vino una época así medio oscura, puede ser, y hay otro auge más o menos a partir de los años 60. Pero por los años 60 considero que poca gente sabía, por ejemplo, quién era Tina Modotti. ¡Qué cosa tan más divina! En 1977 yo era un niño, seguramente como usted, o seguramente usted ya era una jovencita, un jovencito. Y dígame si no era maravilloso ver Canal 11, porque teníamos una diferencia radical frente al resto de los medios de comunicación. Hoy somos muy afortunados porque agarramos el celular, prendemos la compu, viajamos por el mundo, tenemos lo que queremos, pero en aquel entonces las cosas no eran así. Platíquele a sus nietas, platíquele a sus nietos. En verdad, batallábamos para encontrar contenidos culturales. Es más, no había canales públicos culturales, no teníamos Canal 22, no teníamos muchas de las maravillas que tenemos ahora. Y Canal 11, con producciones como esta, a fondo, era quien nos nutría de cultura, era quien le entregaba las cámaras y los micrófonos no solo al pueblo de México, también a la comunidad artística y cultural. Y gracias a eso, muchas niñas, muchos niños como yo, nos inspiramos y soñamos algún día ser parte de esa comunidad. ¡Mire! Pero sí pretende hacer justicia a Tina Modotti y ubicarla desde un triple punto de vista, como mujer, como fotógrafa y como revolucionaria. Tina Modotti, Una vida frágil, es además un insuperable documento gráfico que recoge por primera vez la obra completa de Tina Modotti, con fotografías, algunas de ellas inéditas. El libro de Mildred Constantine, Tina Modotti, Una vida frágil, es ya una obra imprescindible para el conocimiento no solo de Tina Modotti, sino de la época que la rodea. Cuando supe que el libro iba a salir, me dio muchísimo gusto, porque se le hacía justicia a una productora de arte, a una luchadora limpia y convencida de su postura. Uno, sea cual sea la postura, tiene que ser recta y limpia. Y ella la tuvo. Su trabajo lo puso en la forma menos absurda, sino más útil, al servicio de sus creencias, de su lucha, del mejoramiento del pueblo, de todos los pueblos, es decir, del hombre. Ella sabía que había necesidades y esas necesidades las tradujo y las habló
con sus fotografías que fueron muy elocuentes. Después tú mismo vas a mostrar una de ellas. Fíjese, por favor, el lujo. Lola Álvarez Bravo hablando de Tina Modotti. Ese era Canal 11 en 1977. Ese sigue siendo nuestro amadísimo Canal 11 porque esta era una superproducción. Estábamos hablando de trabajo en estudio, trabajo en locación, ilustraciones. Para 1977, en serio, era muy revolucionario, era muy arriesgado. Y bueno, ¿cómo le explico las reacciones de odio de la competencia? Pero, ¿qué cree? Aquí siempre hemos sido fieles a nuestros principios. Aquí siempre hemos luchado por la cultura. ¿No me cree? ¡Mire! A fondo ha invitado, y agradece mucho su presencia, a don Francisco Monterde, a Arturo Azuela y a Felipe Garrido. Don Francisco Monterde, usted ha sido considerado o es considerado el descubridor de la obra de Mariano Azuela. Nos quisiera hablar un poco acerca de esto. Con mucho gusto. Hace unos 60 años, la Biblioteca Nacional de México, en la que entré yo a trabajar el año precedente, 1919, como redactor único del boletín semanal Biblos, que se repartía entre los lectores de la misma biblioteca, recibió la primera edición hecha en la capital, en México, de la obra Los de Abajo, que como todos sabemos se había publicado 5 años antes en El Paso, y se había publicado primero en forma de folletín en el periódico así llamado, y después ya en forma de libro apareció allí mismo más tarde en Tampico, y la tercera edición se publicó en la capital en una imprenta que estaba en las calles de Comonfort. Lo que acabamos de ver es un material histórico. Es histórico por lo que representa para toda la industria de la televisión mexicana. Es histórico por el tamaño de personalidades que estamos viendo. Pero también es histórico por lo que representa para los medios, no solo en México, en toda Iberoamérica. Vamos a ponernos en contexto. En 1977, la televisión, los medios privados tenían una oferta muy especial, muy exitosa, sí, pero donde todo era telenovela, donde todo era comedia. Obvio, no tenemos nada en contra del Chavo del Ocho, no tenemos nada en contra de los polivoces, no tenemos nada en contra de lo que hacía don Ernesto Alonso, de lo que hacía Valentín Pimstein, pero nuestra obligación como medio público era ir exactamente hacia el otro lado, era ir exactamente hacia el lado de la cultura, era ir exactamente hacia las necesidades de educación del pueblo de México. Y como le dije hace rato, le entregábamos las cámaras a usted, sí, pero también a la comunidad artística, a la comunidad cultural, y el resultado eran estas bombas mediáticas que no había manera de ver y de no adorar, porque quiero que se ponga a pensar en lo que representaba para la divulgación de la lectura, lo que representaba para la divulgación de la cinematografía. Los de Abajo, en este caso tan específico, es una obra maestra que todas las mexicanas y todos los mexicanos debimos haber leído alguna vez en la vida. ¡Qué padre! Tenerla en televisión coexistiendo con el Chavo y con todo lo de los medios privados. Pero espérese, esto es como la cerecita del pastel. Abra bien los ojos y goce. Navega en mi sangre lo más antiguo de México, y por el puente de Quetzalcóatl llegué al taller divino de Jesucristo. Cristo es Dios. Lo demás es solamente interesante. El erotismo de Pellicer por una parte y la catolicidad de Pellicer. Bueno, yo pienso, y eso arriesgando mucho, pero yo pienso que fue la única salida
que tuvo mi tío en su vida íntima para vivir con la libertad que él necesitaba. Tomar la base, por decirlo así, del catolicismo, del cristianismo, diría yo, y haciendo una interpretación muy personal y muy valiente, vivir su vida, como decía en una carta, si algún día yo he de llegar a Dios, ha de ser a través de mis sentidos. Esto lo decía en 1927. Y jugar su vida a través de esa opción, porque era lo único que le quedaba para tener la libertad que él buscaba y que muchos, la gran mayoría de sus contemporáneos, no pudieron encontrar, ¿verdad? Desde luego que fue un paso muy audaz. Él siempre lo fue. Yo creo que fue muy arriesgado en esas soluciones. Qué manera tan más hermosa de ofrecernos lecturas, porque si usted sabe escuchar, porque si usted sabe observar, habrá entendido que estamos hablando no solo de poesía, no solo de Carlos Pellicer, estamos hablando de diversidad sexual en una época en la que estos temas eran tabú. De ese tamaño, las aportaciones a la historia de la televisión por el lado de Canal 11. Que no le digan, que no le cuenten. La historia de la televisión mexicana también es esta. La historia de la televisión mexicana también tiene que ver con medios públicos. Nos vemos en la próxima porque hay mucho que recordar. ¿A poco no? Hasta entonces.